El mismo apóstol Pablo nos dice que esta es como una carrera. Nosotros tenemos que seguirla, no podemos pararnos. Cristiano no puede decir, no es que yo me convertí a Cristo y listo, oro con fe y vengan todas las bendiciones. No, la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Nos enseña que nosotros estamos en un camino de santificación y perfeccionamiento. Amén. Entonces, no es algo estático, sino algo dinámico, algo que tiene movimiento, algo que va avanzando. Eso es como alguien decía, las aguas quietas en un pozo, en una calle, como si no se mueven, se pudren, se dañan. Cristiano que se estanca, va hacia atrás, se le daña su corazón, comienza a fallarle al Señor. Esto es algo que uno no puede perder de vista, que el Evangelio es algo dinámico, algo de movimiento, algo de seguir avanzando. Porque el Señor siempre va a querer hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y nosotros vemos a través de la historia, lo que narra la Biblia, que el Señor siempre ha hecho cosas nuevas con su pueblo. Amén. Usted recordará el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no les falló al Señor? Se iban tras los dioses falsos, tras los ídolos, y el Señor en su misericordia los rescataba y los restauraba y hacía cosas nuevas en ellos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las cosas nuevas que Dios hace en nuestra vida y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Vayamos, por favor, a la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Vamos a estar leyendo una preciosa palabra. Isaías 43, del versículo 16. Isaías 43, 16. Los que tengan su Biblia ahí, pueden abrirla. Y vamos a estar leyendo para todos ustedes. Isaías, capítulo 43. Pónganse ahí. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 43, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilo, son apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que nos hable a cada uno de nosotros conforme a tu propósito, pero también conforme a la necesidad particular de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, esta es una promesa que Dios le está haciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel. En el contexto que fue escrito, este pasaje, esta porción de la palabra que leímos, es que el pueblo de Israel estaba en esclavitud por los babilonios. Y el pueblo de Israel había caído en ese estado precisamente por su desobediencia, porque se habían ido tras dioses falsos. Y podemos leer también en Isaías capítulo 1, versículo 2, lo que dice la palabra del Señor, para que veamos por qué el pueblo había llegado a esa condición, que el Señor necesitaba hacer cosas nuevas en ellos. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielo y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Esta declaración la hizo el Señor por la condición espiritual en que estaba el pueblo de Israel. Y el Señor estaba viendo el pecado, la desobediencia de este pueblo. Y este pueblo, aún así en ese estado, oraba al Señor y esperaba que el Señor le respondiera. Pero hemos visto a través de la Biblia que cuando el pueblo se olvida del Señor y ora a Él, el Señor, aunque escuche, no le responde. Amén.
muchos reyes, algunos reyes, cuando iban a la guerra, clamaban al Señor, pero clamaban por la necesidad que tenían, pero ellos estaban en su corazón, tenían otros dioses, y el Señor no le respondía. La palabra del Señor nos enseña de Génesis hasta Apocalipsis que el Señor no escucha al pecador. Eso es algo que la palabra nos dice. Nosotros pretendemos, muchos pretenden que el Señor, aún nosotros estando en pecado, nos dé respuesta. A veces el Señor en su misericordia, y no saben por qué, porque esa es la soberanía de Él, el Señor responde, pero lo que el Señor manda es que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Vea lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 1.15, ahí mismo, Isaías 1.15, vea lo que dice. Estamos tratando de llegar al punto donde Isaías escribe en 43 esto que hemos leído de manera inicial. Dice la palabra del Señor, Isaías 1.15. Cuando el pueblo le oraba al Señor, estando en su condición pecaminosa, dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo apartaré mi vista de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vean lo que el principio espiritual que el Señor está expresando aquí. Las personas siempre han querido que el Señor les responda, aún en su condición espiritual pecaminosa, cuando no tienen a Cristo en su corazón realmente, cuando han sido infieles con el Señor, cuando no se han arrepentido de su pecado. Entonces pensamos que la oración y la fe son algo mágicas. Ese cristianismo mágico que se está predicando en estos tiempos. Usted tenga fe hoy que el Señor le responde. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él no escucha a los desobedientes. Y las bendiciones no vienen precisamente solamente por la fe, sino por la obediencia. Usted recuerde Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones vienen como consecuencia de la obediencia. Entonces queremos estar en desobediencia, tener fe, pero que el Señor nos bendiga. Las bendiciones, repito, vienen como consecuencia de la obediencia. El Señor no se complace en los desobedientes. Y este pueblo de Israel era desobediente, de dura cerviz, como dice otra parte. Pero el Señor no solamente da el diagnóstico de la enfermedad, del mal que tiene el pueblo o cada uno de nosotros, sino que da la salida, da la solución. Y en Isaías, mismo capítulo 1, versículo 16 al 20, que dice la palabra del Señor, Isaías 1, 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Oiga lo que dice el Señor, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar la justicia, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, vea lo que dice el Señor, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, dice la versión Reina Valera, esta dice, discutamos esto, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si estáis dispuestos a obedecer, oiga, dice, si estáis dispuestos a obedecer, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si no estáis dispuestos y sois rebeldes, seréis devorados por la espada. La boca del Señor lo ha dicho. El Señor es el mismo de siempre, Él no cambia. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los principios espirituales siempre son los mismos. El Señor al desobediente no le escucha, no le responde. Y esto está aquí y está en toda la Biblia, igual. Así que hay personas que están orando al Señor con mucha fe. Yo creo que tienen fe hasta de sobra, tienen muchísima fe, pero el Señor no le responde y está pidiendo por una buena causa. Pero el problema no es la fe, el problema no es la oración, sino su corazón. ¿Cómo está delante del Señor? Un corazón sucio, corazón lleno de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Y eso abunda mucho, hasta en el pueblo cristiano, la falta de perdón. Porque a todos nos hieren, en algún momento de nuestra vida, algún familiar, alguna persona nos ha herido. Pero el Señor lo que dice es que debemos perdonar a todo el que nos ofende. Amén. Entonces, la falta de perdón es un impedimento para que la bendición de Dios venga sobre nosotros, porque eso, la falta de perdón es una desobediencia a Dios. Porque el Señor dice, perdonen todo lo que le hagan. Entonces, no podemos obviar el Evangelio, como hemos dicho otras veces, no es algo que uno escoge algunas cosas para cumplirlas, unas sí y otras no. El Evangelio es integral. Para que funcione el Evangelio en su vida,
tiene que ser algo integral. Tiene que verse en su vida el Evangelio de Jesucristo. Su vida tiene que ser cambiada. Y el Señor siempre desea cambiar la vida del ser humano. Entonces el Señor te dice hoy, deja de hacer lo malo y obedece mi palabra. En 1 Pedro capítulo 4, 3, dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo. O sea, ya el tiempo pasado hicimos lo malo, nuestro corazón lleno de pronto de resentimiento. Y hablo mucho de esto del corazón, porque a veces no es lo que hacemos, sino lo que tenemos dentro del corazón. Hay muchas personas que están llenas de amargura, de resentimiento. Y lo que más nos duele es cuando un mismo familiar nos hace algo malo, nos hiere. Y esa herida tenemos que sanarla. Y eso lo sana el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra del Señor, lo que nos dice en este día, es que nosotros tenemos que dejar lo malo, lo pecaminoso, para que el Señor nos bendiga. Por eso el Señor te está diciendo hoy, suelta tu pasado de dolor, tu pasado en que fuiste herido, déjalo, suéltalo y perdona. Por eso en 43:18 de Isaías que leímos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis la memoria de las cosas antiguas. Claro, en el contexto que leímos, también se refiere a que el pueblo de Israel estaba pensando en lo que había hecho antes Dios en su pueblo, el mismo pueblo de Israel. ¿Qué había hecho? Lo había sacado de Egipto, lo había liberado de la esclavitud de Egipto, había abierto el mar, habían pasado, había derrotado a sus enemigos, y ellos vivían pensando solamente en eso, como si ya el Señor no pudiera hacer algo nuevo en ellos. El Señor le dice, he aquí, yo hago cosa nueva. 43:19 de Isaías, ¿qué dice? He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. El Señor es maravilloso. De pronto, a veces estamos en una situación que no vemos la salida. Yo no sé si usted ha estado así. Yo he estado en situaciones que no veo la salida, no veo la solución. Y el Señor hace esto. Abre camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor abre y da respuesta. Y de una manera sorprendente, sobrenatural, viene la solución al problema. Y las cosas son resueltas por el poder de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, el Señor lo que quiere es que nosotros estemos en una actitud de ser renovados de una manera permanente, de una manera constante. No decir, no, que ya yo me convertí, hice una oración hace 20 años, y el que me hizo la oración dijo que ahora necesitaba solamente oración y fe para que el Señor me solucione todas las cosas. Yo eso lo he escuchado, y eso hasta lo dijeron a mí, y yo lo creí. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta que si no había obediencia, porque es que la fe, como la entendemos nosotros, los occidentales, por decir así, es diferente a como está en la palabra del Señor en el original. La palabra fe, como he dicho otras veces, viene del griego pisti o del hebreo emuna, que significa no solamente estar de acuerdo o creer, sino accionar en dirección a esa creencia. Entonces, usted ve que la gente del mundo también cree. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Cree en Dios. ¿Cree que hay un cielo, hay un infierno? Todo eso lo creen igualito a nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ellos no actúan conforme a esa creencia, sino que sus acciones van en vía contraria a lo que están expresando que creen. Entonces esa no es la verdadera fe. Dice Santiago, el libro de Santiago, dice, ¿podrá esa fe salvarle? La respuesta es, esa fe ni siquiera salva. Esa fe no salva, es una fe falsa. La fe verdadera genuina es la que tenía Timoteo, que el apóstol Pablo decía, que habita en ti la misma fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habitará. Esa es la clase de fe, una fe genuina que necesitamos nosotros, los cristianos. No es que yo creo en Dios. Dice la palabra del Señor, que los demonios también creen y tiemblan. Usted sabe que el diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios también. Pero esa no es la fe que expresa la palabra del Señor que debemos tener los cristianos. Entonces, esto no es solamente el Evangelio, no es solamente cuestión de fe, sino de cumplir todas las demás cosas, la obediencia, el amor, otras virtudes que están expresadas en la palabra del Señor, que se han puesto como secundarias. Y resulta que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿por qué? Por amor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, la relación con Dios
y con nuestro semejante es a través del amor. Y al Señor Jesucristo le preguntaron los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y él dijo, amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Evangelio se trata también de amor, no solamente de fe. Entonces, se ha pretendido tener un Evangelio, yo lo llamo como que mágico, ¿no? Oramos, decimos unas palabras y que Dios actúe. Y ese es un engaño, y muchas personas se frustran porque no ven la respuesta de Dios, porque no se les está enseñando, y lo que enseñamos en la palabra, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Primero, tenemos que estar en integridad, y segundo, capacitarnos, estudiando la palabra, y sobre todo, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Amén. Porque para ser cristiano, como dice el mismo Señor Jesucristo, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, una charla que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y le aclaró, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que procurar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y eso es algo difícil, no es difícil. Lo que pasa es que muchos predicadores, y por eso decía ahora rato la responsabilidad de los que predican la palabra del Señor, quieren ver que el que ministra sanidad, ministra liberación, es una persona súper especial. Claro, hay dones especiales que el Señor da, pero el Señor da su Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Amén. El Espíritu Santo está dispuesto para usted. Si usted no tiene la seguridad de tener el Espíritu Santo, sepa que el Señor lo que desea es poner el Espíritu Santo dentro de usted. Si usted lee 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:18, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese es el plan de Dios. Una promesa que el Señor hizo desde la antigüedad. Él hizo una promesa de enviar su Espíritu Santo sobre toda criatura. En Joel 1:28, si no estoy, también dice que en los posteriores días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y uno lee la palabra del Señor, especialmente el Nuevo Testamento, y mira qué requisito pide Dios para poner el Espíritu Santo en una persona. Solamente hay tres. Uno, que lo creamos, que lo anhelemos. Número dos, que tengamos fe. Y número tres, que sea obediente. No hay más requisitos. Si usted anhela tener el Espíritu Santo, pida. Dice la palabra del Señor que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces, ahí está la solución. Porque no se puede ser, y esto hay que aclararlo suavecito, le voy a decir, no se puede ser cristiano verdadero sin el Espíritu Santo. Así de fácil. Porque si no hay Espíritu Santo, usted ¿cómo se va a santificar? Es una obra que hace el Señor. El nuevo nacimiento es obra que hace Dios a través del Espíritu Santo. Y el Señor está diciendo, esto no es difícil, es fácil. Entonces, vamos nosotros como primer paso a procurar que el Espíritu Santo habite en nosotros. Decirle, Señor, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya. Eso es lo primero que nosotros debemos procurar. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Porque lo demás son esfuerzos humanos que hacemos para ser cristianos y eso no da buen resultado al final. Por eso hay muchas personas que se vuelven atrás. Y hay personas que estuvieron en la iglesia y se van nuevamente al mundo. Porque nunca fueron verdaderamente cristianos. Nunca recibieron el Espíritu Santo. Pero una persona, cuando recibe el Espíritu Santo, jamás se vuelve atrás. Amén. Porque ya es otra criatura, otra persona. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros seamos nuevas criaturas. Para que Él haga nuevas cosas en nosotros. Porque recuerde que no se echa el vino sobre un odre viejo. Nosotros como vasijas tenemos que ser nuevas vasijas para que el Señor deposite su Espíritu Santo en nosotros y haga cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Entonces, la lucha que cada uno tenemos en esta vida, en esta tierra, que un mundo, dice la palabra del Señor, este mundo está bajo el poder del maligno. Y nosotros vivimos aquí, aunque no pertenecemos al mundo, pero estamos en esta tierra.
Nosotros pertenecemos aquí al reino de Dios. Amén. El reino de Dios no comienza cuando usted se muere, cuando se va a los cielos. Desde ya, la palabra del Señor lo enseña. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Entonces, nosotros estamos en esta tierra, pero no pertenecemos al reino de la tiniebla que domina Satanás. Pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios, como dice Colosenses 1, 12, 13. Ahí el Señor nos está diciendo que nos trasladó del reino de la tiniebla cuando nos arrepentimos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo. Él nos traslada del reino de la tiniebla al reino de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es algo real, algo verdadero. Entonces, tal vez usted está luchando en su fuerza, tal vez es el caso suyo. Está luchando en su fuerza con buena intención de agradar al Señor, de dejar de hacer lo malo, de que su vida le vaya bien en esta tierra. Mire, la persona más interesada en que usted le vaya bien en esta tierra es Dios. Amén. Y si Dios quiere que usted esté bien y usted también quiere estar bien, ¿por qué no está bien? Entonces ya algo está fallando en esa ecuación. Hay algo que no está funcionando. Y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Que no hemos entendido bien lo que dice la palabra, o nos ha enseñado mal lo que dice la Biblia. Entonces el Evangelio es algo integral. La bendición de Dios es integral. El Señor cuando bendice, bendice en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, queremos que Dios nos bendiga, pero queremos ser desobedientes, ser selectivos en las cosas que queremos seguir del Evangelio. De pronto escogemos ir, congregarnos en la iglesia, orar, tener fe, pero las otras cosas, como secundarias, no las tenemos en cuenta. No amamos al prójimo, no amamos al hermano, no ayudamos al que necesita ayuda de nosotros, sino que somos como indiferentes. Buscamos solamente lo nuestro propio. La Biblia dice que nosotros debemos procurar no solamente lo nuestro, sino también por los demás. Amén. Entonces, por eso muchos cristianos no oran por sus hermanos, no oran por la congregación, no oran por el pastor, por los pastores. Solamente oramos por nuestras necesidades. Y a veces hasta ni por el familiar se está orando. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ese evangelio así no funciona. Por eso usted debe revisar, tal vez lleva tiempo, repito, orando con un noble propósito, pero la respuesta no viene. El Señor hoy le está diciendo: revisa tu evangelio, revisa tu vida de cristiano. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. La clave es la obediencia a la palabra. Porque, repito, la fe implica obediencia. No sé si captó la idea. La fe implica obediencia. Por eso, el amor a Dios, los que aman a Dios, dice el Señor: si me aman, guardad mis mandamientos, o sea, obedézcanme. Y el que me obedece, yo le respondo. Amén. Hay un versículo que ha hecho mucho daño en el pueblo cristiano porque está en la Biblia, porque se interpreta mal. Y tiene que ver con la fe. Y dice, y eso lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo hasta cuando yo quiera, que para el que cree todo es posible. Entonces le dice a la gente: no, usted solamente necesita creer y ya todo es posible. Pero es que las doctrinas cristianas, bíblicas, no se hacen con un solo versículo, cuando hay otros versículos que lo complementan o que lo condicionan. La fe está condicionada a otras cosas. La respuesta de Dios está condicionada a otras cosas, a la obediencia también, no solamente a la fe. Entonces, cuando se hace esa declaración y se crea una doctrina, está incurriendo el pueblo, se está llevando a un error bien grave. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Dios quiere hacer algo nuevo siempre en nuestra vida. Amén. Quiere hacer algo nuevo. El Señor siempre dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Ellas son la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el bien no merecido. Esa es la misericordia de Dios. Quiere hacernos siempre bien a nosotros. Entonces, Él primero quiere que nosotros cambiemos. Así como le dijo al pueblo de Israel: laven sus manos, lávense de todo pecado, de toda maldad. Y entonces sí, vengan a cuenta conmigo y yo los bendeciré. En otras palabras, dijo el Señor. Y eso mismo, ese mismo principio está válido, es vigente para nosotros. Amén. Eso sigue vigente. Nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. No podemos tener, repito, cosas malas en nuestro corazón, malos deseos, o estar haciendo cosas pecaminosas y querer que el Señor nos solucione todos los problemas. El Señor no funciona así. El Señor puede hacerlo porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Pero en su palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar a cuenta con Él. Él nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Amén.
Y eso es un sacrificio que debemos nosotros siempre estar agradecidos. Ya poco se predica de Cristo como el que nos limpia los pecados, sino solamente Cristo el que bendice, Cristo el que da prosperidad. No, Cristo lo principal que vino a hacer fue darnos la salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo principal. Y también se predica que lo más grande que hace el Espíritu Santo son las sanidades, los milagros y liberaciones. Y lo más grande que vino a hacer el Espíritu Santo en esta tierra, ¿sabe qué es? Hacernos nueva criatura a nosotros, darnos nueva vida. Amén. Porque ahí tenemos la salvación, podemos entrar al reino de Dios. Entonces, hay cosas que se han ido desviando en el Evangelio sutilmente, y en las iglesias cristianas se han ido aceptando. Los predicadores, los líderes, todos han ido aceptando lo que muchos sacan de contexto y predican. Es muy fácil coger estos versículos y dar una predica emotiva y decirle que Dios te va a bendecir. Si mira, y comienzan a dar una predicación motivacional y la persona sale hasta contenta los domingos de las predicas, de las congregaciones. Pero cuando llega a su casa, los mismos problemas, la misma incapacidad para resolver los problemas. El Evangelio de Jesucristo, un Evangelio de poder. Amén. Un Evangelio que cambia la vida del ser humano y cambia también la familia. ¿Cuántos lo creen? Esto es de poder. Esto no es solamente para la vida. Acá el Señor. Bueno, esto es Evangelio de poder. El Señor cambia la vida del ser humano. Vea, nosotros no podemos ser cristianos 20 años y ser siempre la misma persona llevando golpes de no es que esto, lo uno, lo otro. El Evangelio en el cristiano tiene que verse. Amén. Tiene que verse en la vida del cristiano, que usted es cristiano, que usted es cristiana, que los vecinos pueden ir a su casa por un consejo, por una oración, por cualquier cosa, para que usted los bendiga. Amén. Eso es el Evangelio. Los apóstoles cuando predicaban, decían los fariseos, los otros judíos que no creían, estos trastornan todo el mundo, porque ellos llegaban, donde ellos llegaban, había cambio en la vida de las personas. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Porque el Evangelio de Jesucristo es para que usted lo llame. Hay un enfermo, usted ora, y si la voluntad de Dios se sana. Si hay una persona poseída, usted ora, los demonios se van en el nombre de Jesús. Amén. Cristiano que le tiene miedo a los demonios, imagínese usted. Gloria sea el nombre del Señor. Que no oran por un endemoniado, salen corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, el Evangelio, tenemos que vivirlo como dice la palabra del Señor. No como nos lo cuentan. Porque una cosa es el Evangelio que a veces nos predican, pero otro es el que está en la palabra. Y hay otros que viven otro Evangelio. Además de que cuenten el que no es, cada uno escoge lo que quiera del Evangelio. Entonces, Dios hoy desea traer a su vida cosas nuevas. Tal vez ese problema que usted tiene por tantos años, usted debe analizarse, mi estimado hermano, hermana. Examínese usted mismo, como dice el apóstol Pablo. Examinémonos nosotros mismos. Debemos examinarlo para ver que estamos fallando. Porque si usted lleva 20 años con el mismo problema, ese evangelio a usted no le está funcionando. ¿Qué evangelio está usted siguiendo? Mire la gente, vea, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. La gente del mundo está viendo cómo es nuestra vida. Nuestra vida tiene que dar evidencia de que hay un Dios que bendice, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que cambia la vida, un Dios que trae prosperidad para la manera de Él, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso como cristianos de ser testigos con nuestra propia vida de lo que Cristo hace en la vida del ser humano, valga la redundancia. Entonces, mis hermanos, mi hermana, Dios desea que usted cambie. Y ese cambio implica que usted tiene que revisar cómo es su creencia, cómo es su obediencia, cómo está con el amor al prójimo. ¿Usted realmente ama a los demás? Vea, Dios, dice la palabra del Señor, ama hasta los pecadores, ama a toda la humanidad. Y dice que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y ahora nosotros no podemos ser selectivos. De pronto en su barrio, en su cuadra, en su calle, hay personas viciosas. Ore por ellos, ore. A veces criticamos, hablamos, ore por esas personas. Y si es posible, acérquese a ellos y ore por ellos. Ellos están necesitando de Cristo en su corazón. Y hay testimonio de personas que se le ha orado, personas en condición de vicio, de cosas pecaminosas, que se ha orado por ellas y en el momento no ha pasado nada.
Pero al cabo de un tiempo, algunos años, esa persona testifica que cuando le hablaron por primera vez, esa palabra le quedó sembrada, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Ella hace el efecto para el cual Dios la envía. Amén. Entonces usted suelta la palabra con fe, con gran deseo de que la persona sea impactada, y el Señor se encarga de lo demás. Nosotros nos toca es predicar la palabra. Entonces, primero cambiamos nosotros, impactamos lo demás, y el Señor también desea cambiar su familia. El Señor no desea que su familia esté de pronto como está, con problemas, dificultades, divisiones, contienda entre hermanos. Hay hermanos que se están hasta matando por la herencia, por cantidad de cosas. Matrimonios que no están como Dios quiere, sino que a veces conviven, pero no viven realmente como pareja. Hermanos peleándose, hijos desobedientes a los padres. En esta época, en estos tiempos que vivimos, que son tiempos peligrosos, la desobediencia de los hijos es algo que está a la orden del día. Los jóvenes, hay que orar mucho por ellos, por los adolescentes. A veces nos consultan, hemos tenido asesoría, consultoría, consejería con jóvenes, adolescentes, que se meten en cosas tremendas que para salir hay que batallar mucho. Jóvenes que caen en depresión, caen en vacío existencial, caen en vicios, en cosas realmente malas. Y nosotros tenemos que ayudar a esas personas también, batallar por ellos, orar. Hay personas que necesitan, jovencitos que se están perdiendo, jovencitas que se están perdiendo. Necesitamos orar por ellos. Por eso es bien importante las oraciones que se hacen aquí a las 3 de la tarde, que se oran por todos esos propósitos. De pronto se ha orado por usted y usted ni sabe. Por eso le invitamos que en lo posible venga a las 3 de la tarde. Yo estos días no he podido venir, pero a mí me gusta venir por lo menos una vez a la semana. Oración de las 3 de la tarde es bien importante. Orar, interceder por los demás. La palabra del Señor dice orar los unos por los otros. Usted ora por otras personas que no sean su familiar, porque hay unos que ni por los familiares oran. Parece que dijera cada uno, bueno, cada uno que se componga como pueda. Yo oro por lo que me corresponde y usted ore por lo suyo. Ese no es el Evangelio, ese no es el amor de Cristo en nuestro corazón. El amor de Dios en nosotros nos lleva a amar a los demás, a orar por los demás y a ayudar a los demás en lo que se pueda. Y eso de la ayuda es algo bien que estamos quedando en la iglesia cristiana. Porque nosotros decimos, es que, bueno, en esta situación, todo caro, las cosas no alcanzan. ¿Cómo yo voy a ayudar a otra persona? Que ayude lo que tienen. Yo ayudaré cuando el Señor me bendiga bastante. Y la persona se pasa toda la vida esperando que el Señor la bendiga bastante para ayudar a otro. Resulta que el Señor lo bendice a usted cuando en vez de su escasez, usted bendice a otro. Amén. Esa es la fórmula para que el Señor le bendiga. No espere ser millonario, multimillonario. Lo que dice es así: cuando el Señor me haga bien rico, multimillonario, entonces voy a ayudar a muchas personas. Nunca ayuda más. Cuando tiene mucha plata, menos ayuda. Gloria a Dios. Porque es que es un problema del corazón. Si aquí se dice, aquí se pone una canasta, trae una salsita, un comino, un limoncito y póngala ahí. Si la viuda, lo que puso fue 2 moneditas de menor valor. Y el Señor dijo, ella dio más que todos ustedes, porque ustedes pusieron de lo que les sobraba. Entonces no espere que les sobre, desde lo que tienen. Amén. Esa es la fórmula que da resultados. No sé si usted la va a practicar, yo la he puesto en práctica y eso da resultados. Amén. Así que se la aconsejo, le doy ese tip para que lo ponga en práctica. Amén. Entonces, el Señor desea también bendecir a su familia, que su familia cambie, que su familia sea transformada, porque no podemos seguir dando mal testimonio con nuestra familia, a los demás, a los vecinos, a los otros familiares más lejanos. Dicen, ve, ahora que se metió en cristiano, está peor. No, tiene que decir, ahora que hay cristiano, mira, los demás familiares tienen que acudir a usted como cristiano, que sabe que usted está en el poder de Dios y tiene, digamos, la comunicación directa con Dios para pedirle, para interceder por los demás. Esto no se trata tampoco de creernos más que los demás, pero sí de saber quiénes somos en Cristo. Amén. Tenemos nosotros que saber quiénes somos en Cristo, qué significa ser en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es bien importante que la tengamos clara nosotros. Amén. Entonces, nosotros no somos las criaturas por ahí, cristianos, que el enemigo hace y deshace con nosotros. No.
Pero digo, antes así deshacíamos nosotros cuando Cristo no estaba en nosotros, cuando el poder del Espíritu Santo no estaba en nosotros. A nosotros los cristianos no pasa nada que Dios no permita. Amén. Nosotros tenemos la protección de Dios. ¿Cuánto valor? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Entonces, los cristianos, usted como persona no es una versión mejorada de lo que era antes. Usted ahora es una nueva criatura. El viejo hombre murió, la vieja mujer, la vieja persona murió. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso la importancia, repito, y soy insistente en eso y reiterativo, la importancia del Espíritu Santo. Desde hoy, si usted no tiene el Espíritu Santo, Dios mío, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero experimentar la llenura, el bautismo y el Espíritu Santo porque quiero ser un cristiano, una cristiana verdadera, llena de tu poder y que, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace también en la vida del cristiano es que nos guía. Gálatas capítulo 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Él quiere guiarnos. Entonces, la palabra del Señor, la Biblia escrita, aquí hay instrucciones sobre muchas cosas, pero hay cosas particulares de la vida diaria que no están aquí. El Señor no va a decir, no, mañana, puede decirle, pero lo más probable es que a todos le diga qué va a hacer, qué debe hacer usted mañana ante ese problema, esa situación que tiene. Pero si usted está en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, el Señor lo guía a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo sigue hablando en estos tiempos a todas las congregaciones, a toda la iglesia. Amén. El Señor desea hablarnos siempre, nunca deja de hablarnos. Así que somos sordos, no lo escuchamos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el cristianismo implica muerte y también implica vida. Morir a la vieja naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, teníamos la naturaleza pecaminosa y carnal. Una vez Cristo viene a nuestra vida, esa vieja naturaleza muere, es quitada y es reemplazada por la naturaleza espiritual, la naturaleza que Dios puso de manera inicial en Adán y Eva. Recuerda ya en el huerto del Edén, ellos tenían la naturaleza espiritual, que es la que tiene el cristiano verdadero en estos tiempos. Y eso es bien importante. Entonces el cristianismo se trata de una nueva vida para disfrutarla también, a pesar de las dificultades en esta tierra, y para ser testigo de otras personas. Entonces su familia, volviendo al tema familiar, usted tiene que dar la batalla por su familia. Usted no puede dejarse por vencido, por vencida, por su hijo, por su hija. No puede dejarse vencer por el enemigo. Usted tiene que insistir y decir, Dios mío, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué he fallado? Perdóname, yo voy a creer en ti, voy a hacer lo que tú dices, Señor. Voy a cada día ser más obediente. Porque, repito, esto se trata de obediencia a la palabra del Señor. No solamente fe, sino fe y obediencia. Amor. Amén. Entonces, queremos que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar al área económica, en la economía, pero no cumplimos. Vea, la Biblia tiene principios espirituales para la parte económica. Número 1, reconocer que Dios es el dueño de todo, que Él es el dueño de todas las cosas. Número 2, nosotros somos administradores, a pesar de que nosotros trabajamos, y muchos dicen, no, es que ese es mi trabajo, y lo que yo gano es fruto de mi trabajo, pero el Señor, a través de su misericordia, permite que tenga ese trabajo, ese empleo, ese negocio, y Él permite que tú estés en esa condición. Entonces, cuando reconocemos que somos administradores de los bienes que Dios deposita en nuestras manos, entonces le vamos a dar buen uso a eso. Y el Señor dice que debemos honrarlo a Él con los bienes que recibimos. Y honrarlo, que es apoyar su obra, ayudar al hermano necesitado. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé, creo que fue el compañero de Pablo, llegaron a Jerusalén, después de estar predicando por allá, subieron a Jerusalén a hablar con las columnas fuertes de la iglesia en Jerusalén, que eran Santiago, Juan y Pedro. Ellos, había una disputa entre ellos, porque ellos estaban predicando algo que los judíos más radicales no querían. Pero dice que ellos hablaron y al final, eso está en Gálatas capítulo 1, al final le dieron la diestra, la mano derecha, en señal de aceptación, y lo único que le dijeron, acuérdense de los pobres y los necesitados. Fue lo único que le dijeron. Imagínate, Dios, es importante que nosotros ayudemos a otras personas. Y repito, no espere ser multimillonario para ayudar a otros. Con lo poco que tiene, oye, cuando usted ayuda en esa condición,
de estrechez, de escasez, el Señor se complace más. Amén. Y el Señor le bendice. Y el Señor lo sorprende. Experimente para allá y me contará. Amén. Así que, mi estimado hermano, Dios quiere hacer algo nuevo en su vida, pero no de una manera automática. El Señor lo puede hacer. Él es soberano. Él puede hacer como quiera. Pero Él ha establecido que nosotros tenemos que entrar por donde Él dice, en obediencia, en santidad, en madurez espiritual, para que Él nos haga vencedores de su promesa. Muchos cristianos, porque se les ha enseñado así, quieren depender de los milagros. Pero usted, ¿cuántos milagros encuentra en la Biblia? Relativamente poco. Pero ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Infinidad, incontable. Dice que más de 6,000, no sé cuántas, yo nunca las he contado. Pero hay infinidad de promesas. Pero la gente se va, el cristiano se va por los milagros, porque los milagros no exigen, sino que ore al Señor y que alguien ore y se produzca el milagro. Pero las promesas, para ser merecedores de ellas, implican obediencia. Y hay muchos cristianos que les gusta desobediencia. Hay calladitos cuando leen la palabra y le dicen, ama a tu enemigo, se pasan la página rapidito, porque no les gusta ese versículo. Amad a vuestro enemigo, no, eso no está en la Biblia. Imagínense usted si el Señor manda que tengamos esa clase de amor. Por eso hay muchos que no entienden lo que está en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 21, que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, a Juan. ¿A quién le preguntó? A Pedro. Pedro, ¿me ama? Y él le dijo la primera vez, Señor, tú sabes que te amo. Le digo, apacienta mis corderos. La segunda vez le preguntó, Pedro, ¿me ama? Le digo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me ama? Y le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí Pedro quedó como loco, como así. Porque apacentar significa darle el alimento en la boca. Y eso se le da a los corderos, a las ovejas de 1 año o menos. Se le lleva el alimento ahí donde ellos están. Se corta el pasto y se le lleva. A las ovejas se sacan a pastorear. Por eso decía en la segunda vez, le digo, pastorea mis ovejas. Pero la tercera vez salió con algo extraño. El Señor dice, apacienta mis ovejas. ¿Cómo así, Señor? Le va a dar el alimento de la boca a una persona grande. Eso es una expresión del amor de los que predican la palabra del Señor. Porque hay personas que dicen, no, es que el hermano ya lleva 10 años escuchando la palabra del Señor y está en lo mismo. Necesita ser apacentado, necesita que le lleve el alimento espiritual, la palabra de Dios, a su boca y a su casa, hablar con Él, abrazarlo, comprenderlo, hacerse solidario con Él y darle la palabra, así como se apacienta un cordero que se le lleva el pasto a la boca. Amén. Esa es la expresión del amor de Dios. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Que amemos aún a nuestros enemigos y aún a ese hermano que lleva años y que usted dice, no, que es que el hermano, imagínese, ya no hay nada que hacer con él. Hay personas que dicen así, cristianos, no hay nada que hacer con él. Imagínese usted. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis estimados hermanos, tiempo se nos ha ido volando. El Señor quiere siempre hacer cosas nuevas. No como muchos esperábamos cuando éramos niños. Yo ya decía, año nuevo, vida nueva. Yo pensaba cuando estaba niño que por solo hecho de venir un año nuevo, iba a venir cosas nuevas. Resulta que en mi familia había escasez, había necesidad, y seguían las mismas necesidades y la misma escasez del año pasado. Y pero bueno, ¿cómo es esto? Si esto no es como que el año cambie, hay que hacer algo más. Así muchos cristianos están esperando que como son cristianos, oran y están en la misma posición espiritual, el Señor haga cosas nuevas. Usted tiene que hacer cosas, provocar las bendiciones de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así como Elías duró más de 3 años, como 3 años y medio, orando por un noble propósito. Él estaba orando para que el pueblo de Israel se volviese a Jehová de los ejércitos. Y llevaba 3 años y medio orando y nada. Y el Señor lo escuchaba, pero no respondía. Pero era que Elías no había hecho unas cosas que después hizo. Cogió, arregló el altar que estaba destruido. Hizo una zanja, hizo cosas que el Señor le mandó. Y una oración que duró menos de 1 minuto, el Señor le respondió con fuego. Si usted quiere que el Señor le responda, obedezca y haga cosas que el Señor le está diciendo que haga en su vida. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a estar orando para hacer, sellando esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu amor. Gracias por este día que nos permite, Señor, compartir tu palabra, aprender de ella todos. En el nombre de tu amado Jesús. Padre, tu palabra nos enseña que tú quieres hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Tú quieres bendecir a todos y cada uno de nosotros.
Señor, y muchas veces esas bendiciones han sido esquivas, no porque tú no quieras, no porque nosotros no queramos, sino porque no estamos haciendo lo correcto, lo que tú mandas en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por lo que te hemos fallado. Te hemos fallado muchas veces. Y queremos que tú así, con nuestros errores, nuestros pecados, nos bendiga. Hoy decidimos, como le pediste al pueblo de Israel, lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, y ser cristianos íntegros, tratando, sabes que no somos perfectos, pero tratamos de ser lo mejor posible para ti, obedeciendo, Señor, cumpliendo tu palabra, amando a nuestro pueblo, ayudando a los que tenemos que ayudar, ayudando a tu obra también, Señor. Que el amor se vea en nuestras vidas, que el amor se vea en nuestra familia también, en el nombre de Jesús. Y seguiremos orando por nuestros hijos, por nuestra familia, por aquellos que no se han convertido y por los que se convirtieron también. Seguiremos orando por nuestros hermanos en Cristo, por la familia de nuestros hermanos en Cristo también, por la congregación Manantial de Vida, por todas las congregaciones cristianas en la faz de la tierra, por aquellos que están llevando el Evangelio de Cristo en los lugares apartados, en los lugares donde es peligroso hablar de Cristo, aquellos que están exponiendo su propia vida para predicar a Cristo, Señor. Padre, oramos también por nuestro país, por nuestra Colombia querida, Señor, y amada, para que vengan mejores tiempos, Señor, para este país. Padre, para que no importa que esté gobernando, seas tú tomando control de la economía, tomando el control de la seguridad. Padre, termina con toda la delincuencia, Señor. Acaba la delincuencia, no la delincuencia y no la delincuencia, lo que trafica con drogas, Señor, los grupos armados. Señor, la corrupción que está consumiendo a este país, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en un país rico como Colombia es para vivir mejor. Mira cuánta gente pobre hay en este país. Cuánta gente hoy se levanta y no tiene ni un pan ni un café que tomar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que, Dios mío, hagas algo tremendo en nuestra tierra de Colombia. Bendice, Señor. Padre, nosotros oramos, no importa el gobierno que esté, nosotros cumplimos tu palabra. Y lo que te pedimos es que pongas personas temerosas de ti ahí, Señor. Porque cuando hay personas temerosas de ti en el gobierno, el pueblo es bendecido, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a los líderes, a los pastores, a los que llevan tu palabra. Y motívanos a todos, Señor, para hacer testimonio a los demás, para llevar tu palabra a los demás, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos y deseamos que eso que quieras hacer en nuestra vida, lo hagas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Fuerte la paz del Señor.